Bueno, en este video vamos a resolver el ejercicio número 4 de la sección 13.3 del libro Cálculo de varias variables del autor Stuart, séptima edición. Vamos a calcular la longitud de esa curva. Entonces, recordemos que la longitud de una curva, en este caso va a ser la integral entre 0 y pi cuartos de la norma de la velocidad, de la norma de la derivada. Entonces, esta es la integral que tenemos que calcular. Entonces, intentemos mirar cuál es la velocidad y luego la norma. Entonces, gamma prima de t, voy a derivar, va a ser la derivada del coseno, que sería menos seno de t, la derivada del seno, que es coseno de t, y la derivada del logaritmo natural de coseno, que es 1 sobre coseno, multiplicada por la derivada interna, que es la derivada de coseno, es menos seno de t. Entonces, finalmente me quedó menos seno de t coseno de t, y utilizando que seno sobre coseno es tangente, entonces quedaría menos tangente de t. Ahora veamos la norma. Entonces la norma sería la raíz cuadrada de este al cuadrado, quedaría seno cuadrado de t, más el segundo al cuadrado, coseno cuadrado de t, y más menos tangente al cuadrado, quedaría tangente cuadrado de t. Listo. Aprovechamos que estos dos dan 1 y quedaría 1 más tangente cuadrado de t entre raíz. Y esto es lo que está dentro de la raíz, es secante cuadrado de t, raíz cuadrada. Como el dominio de integración es de 0 a pi cuartos, en ese dominio la secante es positiva. Entonces ahí nos va a quedar que gamma prima de t es igual a secante de t. Aquí estamos utilizando que t pertenece al dominio 0 pi cuartos. Recuerden cómo es la gráfica de la secante. Entonces, esto para visualizar. Entonces, por aquí voy a pintar primero el coseno. Entonces, el coseno de x es, la forma del coseno de x es este. Voy a pintarlo hasta ahí nomás. Esta vertical aquí es x igual a pi medios. Y esta vertical aquí es igual a x igual a menos pi medios. Por acá está el pi cuartos, que es el que necesitamos nosotros. Y observen que ese es coseno. Y si quiero graficar la secante, pues va a ser así más o menos. En ese intervalo va a ser así. Recuerden que es tangente en este punto. De ahí uno puede ver de ahí que secante de 0 es 1. Y aquí pues sería algo así de este estilo. Entonces en ese dominio, en el 0 pi cuartos, que es donde a nosotros nos interesa, acá en esto, la gráfica es más o menos esta, que es positiva. Entonces podemos cancelar la raíz cuadrada con el cuadrado. No hay necesidad de poner valor absoluto. Si hubiera sido, por ejemplo, en este de aquí, nos toca poner valor absoluto y luego aplicar la definición de valor absoluto. Entonces, volviendo a la integral que nos interesa, ahora tenemos que calcular la integral de secante de t. Y esa respecto a t en el intervalo 0 pi cuartos. Esta integral corresponde a la longitud de arco que nos piden. Entonces lo primero que hay que hacer es la integral. Voy a aprovechar que esta de acá da logaritmo natural de secante de t más tangente de t. La evalúo en t igual a pi cuartos y t igual 0. Ahorita les muestro cómo calcular esa antiderivada, cómo hacer la integral de secante. Entonces evaluemos y miremos cuánto da. Entonces quedaría logaritmo natural de secante de pi cuartos más tangente de pi cuartos menos, y evalúo cuando t vale 0. Logaritmo natural del secante de 0 más tangente de 0. Esto daría logaritmo natural. Recuerden cómo es secante, entonces voy a hacer aquí un gráfico para mostrar más o menos de dónde sacamos el pi cuartos. Entonces voy a construir un triángulo, rectángulo, isósceles, digamos que tenga catetos 1. Entonces este de aquí, por ser isósceles, este mide 1, este mide 1. Como lo construí rectángulo en isósceles, entonces este ángulo de acá es 45, que es pi cuartos, y este de aquí también es 45. La hipotenusa mide raíz de 2
Y desde acá se puede ver que el seno de 45, bueno, seno de 45 no lo necesito, pero si me concentro en este ángulo, sería el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que sería 1 sobre raíz de 2. Y el coseno de 45 sería, fijando este ángulo, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que sería 1 sobre raíz de 2. Y desde aquí sí puedo ver el secante. La secante de 45 es igual a 1 sobre coseno, o sea que sería 1 dividido 1 sobre raíz de 2, que sería raíz de 2. Entonces ahí ya tengo que la secante de 45 es raíz de 2. Eso lo hago para terminar aquí. Raíz de 2 más la tangente de pi cuartos. Aquí puedo utilizar que tangente de teta es igual a seno de teta sobre coseno de teta. Tomando teta igual a pi cuartos, observen acá, el seno y el coseno son iguales. Entonces la tangente pues va a dar 1. Listo. Menos logaritmo natural. La secante de 0, esa la puedo obtener de acá. Esto es 1. Y la tangente, como es una función impar, ya pasa por el origen. Entonces quedaría logaritmo natural de 1, que es 0. Aquí ya concluimos que sería el logaritmo natural de raíz de 2 más 1. Esto en unidades, las unidades que se estén utilizando en el ejercicio. Listo, entonces hasta ahí ya llevamos que ya calculamos la longitud de la curva en el intervalo 0 pi cuartos. Lo único que nos haría falta sería ver que esta integral, secante de teta, ¿cuánto da esto? Aquí arriba ya utilizamos que es logaritmo natural de secante de teta más tangente de teta. Entonces, esta integral tiene una idea ahí para poderla calcular, y la idea es multiplicar por 1, o sea, multiplicar arriba y abajo por lo mismo. Entonces aquí la idea es que multiplico por secante de teta más tangente de teta, y aquí secante de teta más tangente de teta. Entonces realmente esto es 1. Entonces al multiplicar por 1 pues no se altera. Y esa integral la hago respecto a teta. Tomando ahora sí una sustitución, un cambio de variable. Si definimos que u es secante de teta más tangente de teta, entonces la derivada de u sería la derivada de secante, que es tangente por secante, más la derivada de tangente, que es secante cuadrado de teta. Todo esto respecto a teta. Factorizamos y observen que la secante de teta es un factor común. Factor común de, por un lado, secante de teta, voy a escribirlo en este orden, más por el otro lado tangente de teta. Esto respecto a teta. Entonces, ahora sí ya podemos ver, observen que todo esto que está aquí es el numerador que está aquí arriba. Aquí este de aquí. Y lo otro, este de aquí, es lo que está aquí. Entonces finalmente esa integral, pues vino quedando la integral, lo que está debajo es u y lo que está arriba es de u. Y pues esta sería el logaritmo natural de u más una constante. Recuperando la variable u, recuerden que u era secante de teta más tangente de teta y más la constante. Entonces esto fue lo que utilizamos ahorita. Análogo se hace la de cosecante, multiplicando adecuadamente ahí por un cosecante y un cotangente. Listo, entonces miremos la gráfica, cómo nos queda la gráfica en GeoGebra. Entonces, aquí tengo pintada la curva, casi no se ve eso, como el parámetro solamente se mueve entre 0 y pi cuartos, es una curva pequeñita. Aquí la voy a pintar entre menos 100 y 100 como para visualizarla mejor, pero solamente le vamos a calcular el volumen, la longitud de arco a un pedacito, que es cuando t se mueve entre 0 y 5. Una observación que uno puede hacer acá, a partir del x y del y de la parametrización, x es coseno, y es seno, entonces uno de ahí puede obtener que x cuadrado más y cuadrado es igual a 1. Eso nos permitiría concluir que la curva está completamente contenida en el cilindro x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Y lo mismo, si comparamos en la parametrización x con z, es muy fácil ver que z es logaritmo natural de x, por lo que x es coseno de t. Entonces, si graficamos z igual al logaritmo natural de x, que esa está en el plano zx, pero vista en R3, el y es una variable libre, entonces se obtiene un cilindro. Entonces observen que ahí también, voy a quitar este un momento, ahí se puede ver que la curva está completamente contenida en ese cilindro.
y la curva que necesitábamos se obtiene como la intersección de esos dos cilindros. Y pues aquí arriba lo único que hay que hacer es variar el parámetro entre 0 y pi cuartos, que va a quedar ese pedacito chiquitico. Y a ese fue el que le calculamos la longitud. Listo, entonces vamos a parar ahí.